El niño es sujeto de derechos connaturales a toda persona y por su propia condición es titular de derechos específicos que debemos proteger para su adecuado desarrollo de su personalidad. El desarrollo integral de un niño implica atención, cuidado, protección preferente, ya que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes prevalece sobre cualquier otro. Su proyecto de vida es lo más trascendente para nuestra sociedad. Yo di mi voto razonado a favor de este informe porque considero que hay temas importantes que es necesario que sean reformados, pero este punto creo que es necesario que sea analizado y posteriormente pues en la comisión debatido previo a la votación aquí en el Pleno de la Asamblea, porque se incorpora una modificación al artículo 137 del COGEP sobre el apremio personal por falta de pago de pensiones alimenticias, que a mi criterio resultaría perjudicial para los niños, niñas y adolescentes. En el informe se cambia la norma actual que dispone que para cesar el apremio personal del obligado se debe pagar la totalidad de la obligación, estableciéndose en la reforma que bastaría un 25% de pago, de abonar a la obligación en cualquier caso y no solamente en las circunstancias que justifican según la sentencia indicada. Es decir, se pretende establecer como regla general que en todos los casos, así los alimentantes tengan ingresos, tengan un trabajo, paguen el 25% del adeudado para cesar el apremio cuando esta medida opera solo para alimentantes que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Este beneficio de permanecer en libertad cancelando el 25% del adeudado se justifica porque un alimentante que pertenece a un grupo de atención prioritaria incurre en gastos adicionales, alguien que tenga una enfermedad catastrófica o una discapacidad. Es fácil evidenciar que si a un alimentante se le beneficia con la salida en libertad pagando un exiguo 25% de la deuda, aumentarían los casos de incumplimiento del pago de pensiones de alimentos y no se causaría el efecto del apremio personal, que es combinar al pago de la totalidad de la obligación. En lugar de propugnar el cumplimiento de las obligaciones de los alimentantes para con sus hijos como expresión de un deber ético y moral de los progenitores, se podría propiciar una cultura de incumplimiento y de irresponsabilidad con sus familias. Si consideramos que, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia, el 80% de las pensiones de alimentos en el Ecuador son menores a $200, podemos poner el ejemplo, en la cotidianidad, por ejemplo, un alimentante que deba estos $200 podría recuperar su libertad pagando o abonando la cuarta parte de esta obligación, es decir, $50, sin necesidad de estar dentro de esas tres excepciones que señala la Corte Constitucional. Por otro lado, compañeros legisladores, habrá voces que señalarán que alimentantes que tienen trabajo, al darse el apremio personal, se quedarían sin su fuente de ingresos para pagar esta obligación. Al respecto, es necesario señalar que esta misma Corte señaló que se puede dar un apremio parcial, puede ser un apremio nocturno, para que el alimentante justamente no pierda su trabajo y además cumpla con esta medida, con el apremio personal, sin perder su fuente de ingresos, que podría ser un apremio nocturno, un apremio parcial, dependiendo de las condiciones laborales del alimentante. Por ello, quiero proponer un texto al artículo 137 del COGEP que luego de como está redactado ese artículo se puede incorporar lo siguiente: la o el juzgador del análisis del caso concreto ordenará el apremio personal total, consistente en la privación de libertad de manera permanente del alimentante, o el apremio personal parcial, consistente en la privación de libertad durante al menos 8 horas al día en el horario en el que disponga la o el juez, en función de las actividades laborales o de estudios que desempeñe la o el obligado. Si el alimentante pertenece a un grupo de atención prioritaria, el apremio personal podrá cesar por un convenio de pago en el que el obligado pague de manera inmediata
al menos el 25% del monto adeudado. Si ocurre el incumplimiento del convenio de pago, el juzgador ordenará el apremio personal total y demás medidas de carácter real.